la verdad es que nosotros pues no estábamos acostumbrados a aquellos lujos. Y la verdad es que en aquel hotel hicimos grandes destrozos. Las comidas y las cenas las amenizaban con orquestas. Orquestas que tocaban música clásica. Música clásica que desgraciadamente era totalmente desconocida para nosotros. Y entonces protestábamos. Y protestábamos pues de la única manera que sabíamos, pataleando. Y entonces cambiaban. Y se ponían a tocar La Cucaracha, Cielito Lindo. Vamos, las canciones que eran normales en aquella época, en el año 37. Y entonces nos conformábamos. La verdad, aquel hotel, después que pasamos nosotros por él, dejó de ser un hotel de lujo. Los rusos nos trataron muy bien, ¿eh? Nos daban muchísimo cariño y muchísimo amor. Nos daban de comer, incluso mejor que a sus hijos. Llegamos a Veracruz, en México, y nos hicieron un recibimiento verdaderamente extraordinario, conmovedor. La gente lloraba de emoción. Los niños veníamos asustados de una guerra y mareados por un largo viaje. Recuerdo que ni siquiera pisamos tierra mexicana. Directamente nos metieron en un tren por una pasarela de madera. Por las ventanillas del tren, la gente volcaba su amor y ternura con nosotros. Sacábamos las manos y las retirábamos llenas de cosas, de regalos, de juguetes, de dinero, de fruta de que no conocíamos, como el mango, la piña. Nos trasladaron a un internado, que era un colegio de antiguos hijos de militares. Allí dormimos ese día. Vino el presidente de México con su esposa a visitarnos. Presenciaron una escena verdaderamente dramática. Recuerdo que sobrevolaba el área un avioncito lanzando una propaganda comercial, un ungüento 666 que me parece que aún existe, con un caramelo pegado. Nosotros hicimos cuerpo a suelo, a tierra. Era la cultura de la guerra, ¿no? Estamos acostumbrados a que los aviones solo tiraban bombas. Llegamos a Bélgica en el 39. Las familias escogían niños y niñas. Bueno, la mayoría querían niñas o niños pequeños. Por eso a mí me quitaron 2 años. Tenía 9, pero me pusieron 7. Llegamos a la plaza del pueblo y había a los costados del edificio la gente que nos esperaba. Llevábamos un papelito con un número. Y yo miré a una señora muy bien vestida con un sombrero y que me hacía señas. Y le dije a mi hermana Margarita, mira a esa señora cómo está mirando. Y ella me dijo, tápate las manos, porque tenía sarna y llevaba unas bandas para tapar las manos para que no se viese la enfermedad. Así que me escondí las manos debajo de la capa y así esa señora no vio que tenía la sarna. Marché con esa señora. Eran un matrimonio joven, no tenían hijos, tenían 28 años los dos. Con ellos estuve bien, porque ellos vivían bien y me quedé en su casa durante toda la guerra hasta que me casé. Aquí fue el paraíso para nosotros. A mí me recogieron para ir a una casa particular. El 18 de marzo me fui con mis nuevos padrinos, porque siempre mi madrina me dijo que mamá no había más que una. Por eso siempre le llamé madrina. En Morelia nos instalaron en 2 escuelas antiguos conventos. Allí pasamos penalidades, hambre, frío y nos hartamos de llorar. La escasez que allí había era de lo que robaban unos y otros, que eso el presidente Cárdenas no lo sabía. Las ratas transitaban a sus anchas por todas partes, más en las letrinas, donde a menudo esos asquerosos bichos nos mordían. La sarna y la tiña eran compañeras asiduas, habitantes crónicas de la escuela. No se les erradicó nunca eficazmente. Los niños meones eran niños infelices, objeto de beza y escarnio. La habitación de los niños meones era un lugar, allí se aniquilaba la dignidad humana. Lo he pensado muchas veces y lo he pensado en frío. Y he llegado a la conclusión de que los niños jamás debieron ser separados de sus padres. Pasara lo que pasara, porque luego ya no es lo mismo. El cariño de la madre ya no vuelve a ser lo que era. Son muy
muchas las veces que he tenido que oír la tontería de que se nos salvó de una muerte segura. Millones de niños sobrevivieron a la guerra. Fue la propia República la que estimuló y promovió estas emigraciones, no solamente porque significaba una ayuda real, sino porque además los niños, sin saberlo, cumplimos la misión de mensajeros de la tragedia de España. Pues no sé. Desde luego, si hubiese tenido que elegir, no hubiese elegido el exilio. Ahora, cuando les decía yo eso a nuestros padres, decían, pero es que vosotras hubieseis estado mucho peor. Físicamente, seguramente mucho peor, pero mentalmente no. En enero de 1939 llegamos a Camprodon, a 2 pasos de la frontera con Francia. Tuvimos que cruzar andando las montañas nevadas, y yo era la primera vez que veía la nieve. La carretera se había vuelto tan estrecha que los camiones no podían seguir avanzando por ella, so pena de caer por el barranco. Y era de noche. Vivimos escenas que parecían anunciar el fin del mundo. Yo me caí, pero me salvó que pude agarrarme a una rama. Pero mi maleta de cartón se había abierto, y había perdido mi manta y mi vestido con el cuello blanco, que era mi preferido. Colgaba más abajo, de una rama, en el vacío. La naturaleza, ese día de febrero de 1939, parecía participar en la inmensa desolación. Niños, pobres seres que terminaron su corta existencia en esa maldita carretera de huida. Hombres y mujeres, heridos, muertos. Nuestros ojos parecían nublarse por la rabia contenida, esa impotencia manifiesta contra la absurda manía de matar y destruir, mientras nos íbamos camino del refugio. En esa frontera que se abría y se cerraba como si quisiera prolongar la angustia de todos los seres que allí esperaban y que esperaban muriendo. Aquel día, aquellas escenas de horror y de sangre supusieron bastantes pesadillas y numerosas noches de insomnio. Teníamos ese ruido clavado en los oídos, en el cerebro, un ruido frío, cortante, vertical, del motor de la aviación enemiga, que nos bombardeaba incluso en las últimas horas de la retirada, sin distinguir si las víctimas eran militares o civiles. En los bordes de los caminos hacia la frontera había montones de maletas abiertas con ropa abandonada. Abrías la maleta para sacar algún recuerdo y tenías que dejarla allí porque ya no se podía con el peso. Entonces las mujeres echaban una última mirada de cariño a sus sábanas bordadas